Gracias, Magda. Bueno, buenos días y bienvenidos una vez más a los eventos corporativos patrocinados por el Club Cámara Madrid. Mi nombre es Javier Pollán, soy el director de Marketing y Desarrollo Comercial y quiero daros las gracias por acompañarnos en estos desayunos con nuestro presidente, el presidente de la Cámara, Ángel Asensio, que hoy tiene un invitado especial que ahora él mismo nos presentará y que estamos encantados de tener con nosotros para que nos cuente, ahora desvelará todos los secretos del sector y evolución del sector. Antes de nada, me gustaría comentar una serie de pautas de funcionamiento para que sea más fácil este webinar. Los micrófonos van a ser silenciados para que no haya ruido de fondo y no podamos escuchar bien. El evento va a ser grabado, con lo cual os recomendamos que dejéis las cámaras cerradas. Y también os pedimos, por favor, que os identifiquéis con nombre y empresa en las opciones de renombrar para que podamos identificar si hacéis alguna pregunta que analizaremos a través de un chat que se llama Preguntas y que formularemos pues, al finalizar a nuestros invitados. Poco más, solo deciros que el Club Cámara es un club de empresas que si no conocéis os invitamos a que os acerquéis a la Cámara y veáis cómo funciona para entender la potencia en cuanto a visibilidad, en cuanto a desarrollo de negocio y acercamiento a instituciones que tenemos. Son casi 300 empresas las que pertenecen ya a este club y que día a día pues, trabajamos en desarrollar iniciativas de todo tipo para potenciar la interrelación entre las empresas y la comercialización de sus productos y servicios hacia los demás. Repito, os invitamos a que os acerquéis a nosotros y encantados os contaremos los detalles de cómo funciona. Muchas gracias por estar con nosotros y voy a dar paso al presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio. Ángel, por favor, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Francisco Pérez Botello, querido Paco, presidente del Grupo Volkswagen España. Juan José Sánchez Puig, presidente de honor del Club Cámara, querido Juan José. Director general de la Cámara de Comercio de Madrid, querido Alfonso. Director general de Cámara Firma, querido también Alfonso. Y bueno, a todos los que estáis, socios del Club Cámara, señores y señores. Hoy tenemos, como decía Javier, el honor y la suerte de contar con un socio protector de la Cámara de Comercio de Madrid, que es Paco Pérez Botello, presidente del Grupo Volkswagen. Muchas gracias, Paco, por estar hoy aquí. Es un honor y un orgullo tener una empresa como la tuya, del Grupo Volkswagen, como socio protector del Club Cámara, y a ti, a tu persona, como relación profesional y humana, que pongo muy en valor las dos. Paco es licenciado en Física y máster en Dirección de Administración de Empresas por ESADE. Está vinculado al sector del automóvil desde el año 1993, desempeñando cargos de responsabilidad a nivel nacional y a nivel internacional, y en el año 2011 se incorpora en el Grupo Volkswagen España Distribución como director de Volkswagen España, llegando a ser presidente de esta compañía en el año 2014. Grupo y empresa en un sector tan importante como el de la automoción. En un momento de dificultades, como todas las empresas, todos los sectores tenemos, de transformación, pero que es un ejemplo de un sector cómo ha sido capaz de evolucionarse, de ir por delante, adelantarse a diferentes problemáticas. Por un lado, cubrir las demandas de los consumidores según va evolucionando, según van cambiando, según se van incorporando las nuevas generaciones, y el problema de la sostenibilidad, que no es que la sostenibilidad sea por el sector del automóvil, sino que es uno de los sectores que contribuye también a reducirla en un tanto más pequeño de lo que la mayoría de la gente cree, en la mayoría de los casos. Y la verdad es que habéis hecho unos cambios fabulosos implementando tecnología, porque hoy día los coches, la importancia de la tecnología y de datos es fundamental, de cómo vamos conectados, de que incluso no solamente para circular con más seguridad, con más información, sino que en caso de tener un problema es una actuación mucho más rápida, y es un avance pues muy necesario y fabuloso para los consumidores. La movilidad sostenible pues es parte del futuro, de contribuir, como decía, como tenemos que hacer todos los sectores y todos los empresarios, buscando una mejora pues, en general de la salud pública y sobre todo dejar un mundo mejor a nuestros hijos en el futuro. Pues es una responsabilidad, ¿no?, social y empresarial, y sobre todo apostar por la sostenibilidad tiene tres puntos o tres retos fundamentales: reducir las emisiones contaminantes, que repito, este sector y todos los sectores tenemos que hacer, por una responsabilidad
propia en el mundo que tenemos y lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Ser más eficientes, todas las empresas vamos a buscar ser más eficientes, especialmente en un mundo cada día más competitivo, y lograr un verdadero ahorro energético, lo cual es bueno para todos, ¿no? Solamente para el consumo de los recursos del planeta, sino también para el bolsillo del contribuyente, del ciudadano y del consumidor. Por lo tanto, esta cultura de la movilidad sostenible es algo que ha venido para quedarse, como yo repito, en otros sectores. Es un sector importantísimo en, como decía, en saber adaptarse a los cambios, adelantarse a las demandas del consumidor y generación de empleo. Empleo directo y empleo indirecto, porque toda la industria del automóvil, las empresas auxiliares que tiene, es importantísimo en empleo, es importantísimo en PIB y es importantísimo en la aportación de I más D más I en general en la economía, en el sector, y que luego repercute naturalmente en otros sectores. Y haciendo esta breve introducción, lo importante al que hemos venido a escuchar es a ti, Paco, y que estamos deseando, por lo tanto te doy la palabra, haces una introducción y luego hacemos algunas preguntas. Bueno, primero, darte las gracias por la invitación, por tomar la introducción. Te has olvidado decir que soy de la Cristina, es que lo tengo que decir porque se me en mi pueblo se me enfada. Es bueno, siempre hay que poner en valor las cosas. Hay que poner en valor que hay mucha gente que somos de la Cristina, a 20.000, ¿no? Que son la población que tiene actualmente el que parece poco, pero son muchos. Son muchos, sí, hacemos mucho ruido. A mí, con tu permiso, me gustaría hacer una breve reseña, ¿no?, de lo que es el grupo Volkswagen, empezando por lo que es quizás más conocido, que somos uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, que en el año 2019, que fue el último año normal que tuvimos todos, facturamos 250.000 millones de euros, vendimos más de 250.000 millones de euros, vendimos más de 10 millones de coches en 153 países, tenemos 118 fábricas repartidas por todo el mundo y damos empleo a más de 660.000 familias, ¿no? Eso, digamos, lo que es el grupo Volkswagen a nivel mundial. A nivel de nuestro portfolio de marca, pues yo creo que es conocido del gran público, que por supuesto Volkswagen forma parte del grupo Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, quizás Porsche también. Quizás no sea tan conocido que marcas tan emblemáticas como Bentley, como Lamborghini, como Bugatti, forman parte también del grupo Volkswagen, y que las motocicletas Ducati también forman parte del grupo Volkswagen, y que tenemos camiones, Scania, MAN, dos empresas líderes en camiones forman parte del grupo Volkswagen. Aterrizando en España, Martorell es una fábrica conocida, ¿no?, forma parte casi de la historia, ¿no?, de España. Pero también tenemos otra fábrica en España que lleva también muchísimos años y que cada vez está siendo más conocida, que es la fábrica que tenemos en Landaven, en Navarra, donde fabricamos el Polo y el T-Cross, y en total el grupo Volkswagen en España da empleo a más de 25.000 familias y representamos el 1,7% del Producto Interior Bruto de España. ¿No? Esto es lo que significa el grupo Volkswagen en España. Y ya hablando de Volkswagen Grupo España Distribución, que es la empresa que tengo el honor de presidir, pues el año 2019 facturamos más de 3.850 millones de euros a través de los más de 160 concesionarios que tenemos por toda la geografía española y que dan empleo a más de 8.100 familias. Hablamos mucho, ¿no?, del empleo directo que generamos e indirecto que generamos los fabricantes de automóviles, pero a mí también me gusta poner en valor el empleo que hay en la distribución de automóviles, que es muchísimo, centenares de miles de empleos, y que particularmente ahora no lo están pasando bien. Más importante que lo que somos, hacia dónde vamos, ¿no? El grupo Volkswagen entiende la movilidad como sinónimo de libertad, la libertad de ir a donde quieras, cuando quieras, y algo muy importante, con quien quieras, con quien quieras. Y nuestra misión es preservar esa misma libertad de la que hemos disfrutado para las generaciones futuras, haciéndola sostenible, social y medioambientalmente. Por eso la misión del grupo es Shaping Mobility for Generations to Come, dando forma a la movilidad de las nuevas generaciones. Y no solamente son palabras, fuimos el primer fabricante de automóviles que suscribimos el Acuerdo de París, de ser una empresa CO2 neutral para el año 2050, y hemos comprometido en los próximos 5 años 73.000 millones de euros de inversión en digitalización y en electrificación. Entrando ya en materia para el debate, ¿no? El sector del automóvil actualmente se encuentra sometido a 3 grandes disrupciones simultáneas, y cualquiera de ellas por sí sola, y están pasando las 3 al mismo tiempo, pero cualquiera de ellas por sí sola tiene potencia suficiente para transformar toda la industria. Me estoy refiriendo a la sostenibilidad, que en nuestro caso es la electrificación, hablo la digitalización, por supuesto, y la urbanización. De las 3, la última, la urbanización, como consecuencia de la pandemia y los nuevos hábitos de trabajo que hemos adquirido
a raíz del coronavirus, puede que experimente una desaceleración y separe esta tendencia, esta megatendencia que había de concentrar cada vez más población en las grandes ciudades, con todas las derivadas que eso puede tener también en el capítulo de la movilidad. Pero la electrificación y la digitalización van a experimentar una aceleración exponencial. Y las respuestas que como sector vamos a dar a estas dos grandes disrupciones va a ser que el automóvil en sí mismo se convierta en un elemento de disrupción para sectores tan importantes como el sector de la energía y el de las telecomunicaciones. Y con esto termino mi introducción y me pongo a tu disposición para... Muy buena, Marco. El grupo Volkswagen en España, 1,7 del PIB, que hay sectores completos que no llegan a esa aportación del PIB. Lo digo como referencia para que la gente se ponga en valor. Y luego lo que has dicho, esa transformación, digitalización, electrificación, eso va a beneficiar a otros sectores, ese avance que decís vosotros. Va a beneficiar y va a ser un elemento también de disrupción. Absoluto. Absoluto. Te pongo un ejemplo para el impacto que puede tener, por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones. Nosotros, los que ya tenemos unos años, hemos visto cómo la oferta comercial de las empresas de telecomunicaciones ha pasado de las llamadas gratuitas a los datos gratuitos. Eso lo hemos visto. O sea, al principio, ¿cuál era la proposición de valor de las empresas? ¿Cómo captaban a los clientes? Pues regalamos las llamadas, un coste muy bajo de llamada, tal y cual. Y poco a poco, el negocio no está tanto en la transmisión de voz, sino en la transmisión de datos. Bueno, un coche autónomo va a tener una capacidad de generación de datos equivalente a un individuo que mande cada día 2,3 millones de fotos en alta definición. 2,3 millones de fotos en alta definición. Imagínate el negocio de datos de que estamos hablando. Un coche eléctrico, como otro ejemplo de cómo el sector del automóvil puede ser un sector disruptor en la energía. Los coches eléctricos que empezaremos a lanzar nosotros a finales de este año ya tendrán capacidad de convertirse en baterías en el hogar. Tú imagínate que un gran centro comercial hace una promoción de que usted viene a comprar y yo le regalo la electricidad. Mientras usted está comprando, tú llegas allí, cargas tu coche, ese coche tiene una autonomía de 600 kilómetros, cargas tú hasta arriba, a ti solamente te va a hacer falta 200 kilómetros el día siguiente, llegas a tu casa, lo conectas a tu casa y alimentas toda tu casa. Y la facturación para la compañía y el consumo para la compañía eléctrica que te está vendiendo electricidad en tu casa es cero. Entonces, estos son ejemplos de cómo las respuestas que nosotros como sector vamos a dar a la electrificación y a la digitalización van a ser elementos de disrupción para otros sectores. Va a repercutir en otro y va a obligar a adaptarse a la misma velocidad al resto, porque si no se quedan fuera de juego, evidentemente, como el ejemplo que has puesto los supermercados. ¿Cuáles son las principales barreras para el despliegue de la movilidad eléctrica que encontráis en España? Bueno, en España y en todo el mundo, ¿no? Son básicamente tres. Las dos primeras son responsabilidad de los fabricantes de automóviles y le estamos dando respuesta. Las dos primeras me estoy refiriendo a lo que es la accesibilidad del producto. Ahora ya existe una amplísima oferta de coches eléctricos en el mercado, los precios cada vez son más accesibles. Programas como el programa MOVES que ha lanzado el gobierno es una magnífica iniciativa para impulsar la electrificación. Evidentemente, como todo, ¿no? se puede mejorar, pero los coches eléctricos cada vez son más accesibles y ofrecen cada vez más soluciones para un mayor número de personas. La segunda barrera es la autonomía, y esa también es responsabilidad de los fabricantes, pero también se está empezando a solventar. Nosotros acabamos de lanzar el ID4, el ENIAC, el Skoda, el Audi GT, y todos estos coches son coches con autonomía superior a 500 kilómetros. Y en muy pocos años tendremos la siguiente generación de batería de ion litio estado sólido, y ahí hablaremos de autonomía ya superiores incluso a la de los coches de combustión. El tercer inhibidor, y este paradójicamente es el más fácil y está resultando el más difícil, es la infraestructura de carga. Digo que es el más fácil porque no es una cuestión de dinero. Hay muchísimo dinero esperando para invertir en infraestructura de carga. Grandes multinacionales, grupos de inversión que ven que ese es el futuro y quieren tomar posiciones en la infraestructura de carga. O sea, no es problema de dinero, es problema de burocracia. El gobierno el año pasado tomó una medida muy importante para facilitar la infraestructura de carga en trayectos interurbanos con la declaración de utilidad pública de los puntos de alta potencia. Eso ha sido muy, muy importante, pero todavía existen muchísimas trabas administrativas que hacen que hoy en día haya miles de cargadores almacenados esperando a un papelito para ser instalado. Y eso es muy importante porque hoy tenemos en España 8.000 puntos de carga pública y para el año 2025 estimamos que vamos a necesitar 120.000. Se puede hacer, se puede hacer,
pero exigiría por parte de la administración pública a todos los niveles, estatal, autonómico y local, una profunda revisión de todos los trámites administrativos que estamos pidiendo y buscar una fórmula de que todo esto se pudiese acelerar. Y ahí en eso crees que, porque evidentemente es verdad que España y Europa peca mucho a veces de ese trámite burocrático muy lento, los cambios son demasiado lentos, ¿no?, frente a países anglosajones, pero ¿crees que también puede afectar ahí el cambio de modelo que hay a otros sectores, el cual, por ejemplo, el tema de los combustibles le puede afectar? ¿Y cómo crees que puede repercutir esto en la recaudación de impuestos, ¿no?, por la parte de gasolina, por la parte... Yo desconozco ahora mismo si el Estado ingresa más vía impuesto a través de carburante o eléctrico, no lo sé, lo desconozco. Probablemente ingrese más a nivel de carburante que a nivel de la tarifa eléctrica, pero bueno, ¿estamos o no estamos? ¿No? Claro, no, hay que estar, claro. Hay que estar, o sea, no, me refería por si el cambio muchas veces es ralentizado precisamente por ese cambio de modelo de negocio. Yo te puedo decir que las compañías petroleras están impulsando la instalación de puntos de carga en las gasolineras. O sea, yo no conozco a ninguna de ellas que no tenga un plan, porque es que es el futuro. En Europa el coche será eléctrico. Es que no hay vuelta de hoja. Es una cuestión casi matemática. Es decir, nosotros como Grupo Volkswagen en el 2030 tenemos que vender el 50% de lo que vendamos, tiene que ser coches eléctricos. Porque si no, coches eléctricos puros, si no, no cumples con la normativa de emisiones. Y el compromiso con la sostenibilidad. Y el compromiso con la sostenibilidad. Nosotros nos creemos el tema estamos convencidos que estamos en una situación de emergencia climática, no la creemos, y hemos puesto detrás, pues, 73.000 millones de euros de inversión en 5 años. O sea, que es que no estamos hablando de muchísimo dinero. Además, en España tenemos la suerte de tener una de las mejores reservas de litio, ¿no? En la mina que hay en Extremadura. En España hay mucho litio, no está explotado, pero hay mucho litio. Y ahí tenemos una ventaja. España tiene un posicionamiento fantástico para el coche eléctrico, para la economía, para impulsar el hidrógeno. Yo creo que estamos en una situación de verdad inmejorable. Es una oportunidad casi histórica que tenemos de dar un gran salto en la industrialización de España y de verdad convirtiendo en un país con un porcentaje de mano de obra de altísimo valor añadido. Eso sería muy bueno. Efectivamente, la palabra lo has dicho clave, valor añadido, que yo creo que es el reto de este país para la automoción y para el resto de sectores. Hay un ejemplo que pongo que decía, estaban Felipe González y Mitterrand en una comida, le invitó Felipe González el Lucio, y entonces quiere sorprenderle, lógicamente, a un francés y le invita a un vino. Y Mitterrand prueba el vino y dice, ¿qué vino más bueno? Le dice, por curiosidad, ¿qué cuesta este vino? Cuando le dice el precio a Felipe González, le dice, este país no podrá prosperar nunca. Claro. Y es muy gráfico de ese problema, de ese valor añadido que notamos, y es lo que hace un elemento diferenciador, es lo que hace que nuestras empresas tengan más margen, más capacidad de inversión y elevemos el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Qué te parece el hidrógeno verde como alternativa? Porque se habla mucho del hidrógeno verde, cuando estamos hablando de electricidad pero hay un problema de transporte grave que encarece, grave me refiero porque encarece lo que es barato de producir. Bueno, el hidrógeno verde yo creo que es una grandísima oportunidad para esto. Hidrógeno verde. Subrayo lo de verde, que falta mucha energía para producir hidrógeno. O sea, es importantísimo que hablemos de hidrógeno verde. Yo creo que es una grandísima oportunidad para España. Existen casos de uso muy claros para el hidrógeno verde como elemento para almacenar el exceso de energía renovable que producimos y que en un momento dado pues, estamos produciendo más de lo que demanda el sistema, y es una energía que se desperdicia y que esa energía se puede invertir en la fabricación de hidrógeno y ese hidrógeno más tarde convertirse en energía eléctrica y ser un elemento también de estabilización del sistema eléctrico. O sea, es un caso de uso clarísimo para el hidrógeno. Otro caso de uso clarísimo es el transporte naval. Transporte naval, los barcos en Madrid no los vemos, pero los barcos son de los mayores emisores que hay. Un barco emite muchísima partícula, muchísimo CO2, y ahí hay un gran caso de uso para el hidrógeno. Hay algunas incursiones en el sector aeronáutico, pero tiene grandes dificultades técnicas porque los tanques de hidrógeno tendrían que ser muy grandes. Aquí hay muchas dificultades técnicas para solventar, pero el sector aeronáutico también es un gran emisor y puede tener una oportunidad de reducir sus emisiones a través del hidrógeno. Y después ya entramos en el sector nuestro, ¿no? Y aquí tengo que confesar que la posición del grupo Volkswagen ha evolucionado. Nosotros veíamos un caso de uso muy claro del hidrógeno verde en los transportes de mercancía de largo recorrido, pero
al ritmo que estamos viendo que está evolucionando el desarrollo de las baterías, y hace unos años tomamos la decisión de hacer el diseño y desarrollo de batería una competencia core del grupo Volkswagen, eso nos ha permitido tener una visibilidad muy grande de la velocidad a la que se están desarrollando las nuevas generaciones de batería. Cada vez vemos un uso más nicho del hidrógeno verde en el transporte de largo recorrido. Donde no lo vemos es como solución para el vehículo. Y no lo vemos porque nos parece una solución muy ineficiente desde el punto de vista energético. Y te pongo un ejemplo. De cada 100 kilovatios hora que extraigamos del sistema para mantener una movilidad basada en coches de hidrógeno, en coches de pila de combustible, de cada 100 kilovatios hora, y perdón ahora que aquí salga el físico que llevo dentro, un 25% se transforma en energía cinética, en mover el coche. El resto se tiene que invertir en fabricar el hidrógeno, en la licuefacción, en la compresión, en el transporte, en el almacenaje y en el proceso químico que se produce en la pila de combustible para transformar el hidrógeno en energía eléctrica que después mueva el vehículo. O sea, de cada 100 kilovatios... Un 25% de eficacia. Un 25% de eficacia. En el caso de un coche eléctrico, de cada 100 kilovatios que tú sacas del sistema, 75 se convierte en energía cinética. En otras palabras, para mantener una movilidad, un parque basado en hidrógeno, nos haría falta 3 veces más molinos de viento, 3 veces más placas solares para una movilidad basada en el coche de batería. O sea, nosotros como grupo Volkswagen no lo vemos. Yo respeto que hay otros competidores, otros colegas nuestros que tienen una posición distinta y nosotros evidentemente a nivel de sector, cuando nos dirigimos a la administración, pues evidentemente llevamos una posición de neutralidad tecnológica, ¿no? Que es la posición que tenemos en ANFAC, ¿no? Que sabes que soy miembro de la Junta Directiva de ANFAC. Ahí, pues, la posición sectorial es neutralidad tecnológica, pero después cada fabricante tiene su estrategia tecnológica y nosotros claramente no vemos el hidrógeno en los vehículos. Apostamos claramente y rotundamente por el coche de batería. Y en ese sentido, en la línea de lo que estás comentando, vuestra apuesta estratégica, los objetivos que os habéis marcado, ¿no?, de los próximos años, del 2025 y el 2030, ¿qué crees que va a pasar con el coche de diésel y el coche de gasolina? Es que aquí yo tengo que confesar que como sector tenemos que entonar el mea culpa porque no hemos hecho una buena pedagogía sobre los nuevos motores de combustión. Porque los nuevos motores de combustión, los Euro 6 que tenemos en este momento, para nosotros son parte de la solución al problema de calidad del aire. Es decir, si de verdad nos creemos, y nos creemos en el sector, este sector no es negacionista. O sea, el sector está convencido que estamos en una situación de emergencia climática y que tenemos que reaccionar. La manera más rápida de avanzar en la descarbonización es una estrategia con 2 vectores, un vector de impulso del coche eléctrico, y una estrategia temporal de impulso de la renovación del parque antiguo por motores de combustión moderna. Porque es cierto que aquellos usuarios que tienen coches de más de 10 años, de 15 años, incluso de 20 años, no lo tienen por capricho. Que no se pueden permitir, si pudieran permitirse, se comprarían un coche nuevo. Y los coches eléctricos, a pesar de que son mucho más accesibles ahora que hace unos años, no siguen estando al alcance de estos ciudadanos. Entonces, estos ciudadanos, ¿qué están haciendo? Pues cuando se les rompe un coche de 15 años, pues lo cambian por otro de 15 años. De hecho, se está viendo la paradoja en España que el segmento de mercado que más está creciendo en usado son los coches de más de 15 años, lo cual es absolutamente demencial, ¿no? Entonces, los coches de combustión, diésel y gasolina, es una pieza más para resolver el problema de la descarbonización. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si en Madrid cambiásemos, esto es un ejercicio teórico, ¿no?, de hada madrina, no es realista, pero como ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo, si en Madrid cambiásemos todos los coches que están circulando por Madrid de más de 10 años por coches diésel modernos, reduciríamos las emisiones en Madrid relacionadas con el automóvil en un 60%. En un 60%, solamente cambiando todos los coches que tienen más de 10 años por coches de combustión moderna, sin poner un solo coche eléctrico. O sea, se acabó el problema de calidad del aire. Y esto es la pedagogía que tenemos que hacer con la administración, sin olvidarnos que el futuro es el coche eléctrico. El futuro es el coche eléctrico. Sí, pero hace falta un proceso. Hace falta un proceso. En ANFAC hemos desarrollado un plan de hacer todo esto vía una nueva fiscalidad del automóvil. Una nueva fiscalidad del automóvil que pasa por la eliminación del impuesto de matriculación, y eso favorecería la renovación del parque de combustión antiguo por un parque de combustión moderno, y un IVA cero para los coches eléctricos, un IVA reducido para los híbridos enchufables,
y financiar todo esto con un nuevo impuesto de CO2 a todo el parque circulante en función de lo que emita cada parque, de tal manera que el parque circulante que más emita pague más impuestos. El modelo que hemos hecho genera muchísimo más ingresos que el modelo actual, a pesar de tener que pagar todo lo que estoy diciendo, porque evidentemente un IVA cero para el coche eléctrico, esto no es sostenible a largo plazo, pero es para acelerar la introducción del modelo. Y no estamos inventando nada, es lo que ha hecho países como Noruega, que tiene que el 70 y el 80% de todo lo que se vende en Noruega son eléctricos, el 40% del parque ya es eléctrico. Es lo que han hecho esos países, ¿no? Entonces, incrementar la actividad, que es muy importante. Incrementar la actividad. Es un win-win, porque la administración ingresa más, a pesar de que tenga que invertir parte de estos ingresos en esto, ingresa más y creamos un círculo virtuoso, en el sentido de que el que tiene un coche contaminante, pues tiene el incentivo de tener que cambiar ese coche porque cada año va a tener que pagar un impuesto que tampoco es excesivamente gravoso, o sea que tampoco es una cosa que pueda ser muy impopular, porque puede que estés hablando de 50, 60, 70 euros al año, pero claro, sobre 23, 24 millones de vehículos, imagínate el potencial de recaudación que tiene. Pero sobre todo, de hecho, ese incremento de la actividad genera más empleo, genera más riqueza, por lo tanto, al final, por otro lado, también el Estado ingresa más. Muchas veces falta ver esa visión global, ¿no? Es un win-win para todos, para la economía, para la hacienda pública, para la sostenibilidad, es un win-win para todos. Bueno, lo tenemos presentado hace ya un año y pico al gobierno. Yo entiendo que hay muchas dificultades técnicas, porque hemos solventado muchas las dificultades técnicas, porque esto es un impuesto nuevo. Es decir, es verdad que el impuesto de matriculación es un impuesto que no lo recauda el Estado, pero los problemas surgen cuando repartes miseria. Pero cuando la propuesta que tienes es una propuesta que recaudatoriamente es mucho más potente que la actual, yo creo que los márgenes de maniobra son mucho más amplios para llegar a acuerdos muy fácilmente. Y en eso que tú dices, yo tengo un ejemplo en casa, ¿no? Ya sabes que nosotros somos 80% fidelizados a tu grupo, ¿no? A la marca en coches y diésel gasolina. Y tengo un coche del año 66, que es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Cuando lo meto, como prueba de lo que acabas de decir de la diferencia de contaminación, cuando meto el clásico en mi garaje, me salta el detector de incendios. La diferencia de cómo se ve, esa diferencia de contaminación, de cómo era antes a cómo era ahora. Ahora es que ni te enteras, no podías respirar con el otro. Es un 85% menos. Un coche nuevo con respecto a... Y yo lo veo ahí, salta la alarma, es más sensible, lógicamente, porque a veces no somos conscientes de cómo ha evolucionado ese diésel de hace 40 años al diésel de hoy día, que no tiene nada que ver en contaminación. ¿Y cómo veis desde el sector las restricciones en las ciudades, en las zonas de baja emisión, ¿no? Nosotros, como te digo, nosotros tenemos que hacer mucho más marketing porque ni somos un sector negacionista y somos además un sector que entiende que el centro de las ciudades tiene que ser de los peatones, ¿no? Y que tiene que haber unas ciertas restricciones, ¿no? Lo único que decimos es que las restricciones sean homogéneas. Es decir, que no tengamos una política de restricciones, que unos determinados coches, que el coche que pueda circular por el centro de Madrid, pues no pueda circular por el centro de Barcelona. Porque ese sector no puede hacer un coche para cada ciudad. O sea, es imposible. O sea, las inversiones que movemos necesitan unos volúmenes de coche para poderla justificar, que lo hace materialmente imposible. Entonces lo que decimos es, sí, pero pongámonos de acuerdo, tengamos una referencia común. Ahora mismo tenemos la referencia de las etiquetas de la Dirección General de Tráfico. Bueno, tomemos la etiqueta de la Dirección General de Tráfico como referencia y sobre eso establezcamos, ¿no?, una normativa de restricciones que sea homogénea en toda España. Eso es muy importante, lo de la homogeneidad, de que haya... Porque había un empresario de una empresa de transportes que decía que si su autobús entraba por Francia, por la frontera de Gerona, y salía por Tarifa, cruzaba todas las comunidades autónomas, era imposible que cumpliera toda la normativa de cada una de las comunidades en el caso de pasajeros. Esto es un problema y es un reto para el sector de la automoción y para todos, que tiene que haber una mayor homogeneización por ahorro, por eficiencia y por coordinación, ¿no? Vamos hacia un nuevo urbanismo, por lo que estás comentando en las ciudades, como consecuencia de esta transformación de la movilidad, ¿creéis? Sí. Yo creo que eso, las ciudades van a cambiar muchísimo. Yo con mi edad no creo que lo vean. Mis hijos igual lo ven, mis nietos seguro que lo verán. Y sobre todo va a cambiar con la llegada del coche autónomo. El coche autónomo yo creo que va a transformar radicalmente las ciudades tal y como las concebimos hoy en día. Aproximadamente el 80% del espacio viario que existe en la ciudad están ocupadas por coches. Y con el coche autónomo necesita una cuarta parte de ese espacio. O
sea, tú imagínate que en una ciudad como Madrid el 75% de todo el espacio diario lo pudieras dedicar a otras cosas, ¿no? A hacer paseos, a hacer jardines, a hacer equipamientos. Yo he visto modelos, ¿no? Sobre todo en ciudades norteamericanas, que todavía son ciudades mucho más dedicadas al automóvil, donde en muchas ciudades americanas, tú que seguramente habrás viajado también mucho por Estados Unidos, algunas no tienen ni aceras, o sea, tienen aceras en el centro de la ciudad, pero una vez que sales no puedes ir a otros, tienes que ir en coche, no puedes ir andando a ningún sitio, ¿no? Y se ve simulaciones en esas ciudades, ¿no? Con el coche autónomo y cómo todos esos escalestres, todas esas mega autopistas, tal y cual, se convierten en zonas ajardinadas sin comprometer la movilidad de los individuos, ¿no? Porque el coche autónomo te va a permitir tener aparcamientos en las afueras de la ciudad, grandes esplanadas, donde está tu coche, y de hecho, si estoy hablando contigo, pues, oye, le digo a mi coche que me venga a recoger a las 10:30, el coche pasa por ahí a las 10:30, igual está aparcado, yo que sé, a 20 kilómetros de Madrid, en una esplanada, me viene aquí a recoger a las 10:30, me lleva a donde sea y se vuelve a la esplanada, ¿no? Y después, además, ya para esa época, todo el tema de computación cuántica estará tremendamente desarrollado, la optimización de ruta será todavía mucho mejor que las que tenemos ahora, porque los optimizadores de ruta que tenemos ahora pues tienen dificultades matemáticas para optimizar todas las variables que tienen que gestionar los navegadores, pero con el impacto de la computación cuántica, los coches podrán meter todas las variables y podrán calcular la ruta óptima para ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible, esquivando atascos, esquivando todo lo que tú quieras. Y eso va a transformar radicalmente la ciudad. Robotizado 100%. No, un robot. El coche autónomo es un robot. El coche autónomo nivel 5, un robot. Pero lo dejamos para nuestros nietos, yo prefiero un poquito interactuar. Sí, yo me he criado en el mundo de la gasolina y a mí todavía me gusta, ¿no? Pero, oye, en Barcelona tengo un eléctrico. Sí, es compatible. Es compatible. Y yo creo que al final yo acabaré llevando coches eléctricos seguro. Todo eso, sí. Pero esa 100% robotización es donde que ya dices, bueno, es un cambio cultural de mentalidad, porque la electrificación es lógicamente un avance hacia la sostenibilidad, pero lo otro ya es un cambio de modelo cultural. Sí, lo otro, pero fíjate toda la belleza que está detrás de lo otro. Es decir, las personas con problemas de movilidad podrán conducir, tendrán libertad, porque vuelvo a lo que nosotros entendemos la movilidad como libertad. Sí. Entonces, los ciegos tendrán libertad. Claro, imagínate hoy en día un invidente, ¿no? Que no puede, pues tendrá su coche y se podrá desplazar de manera autónoma sin depender de nadie de un sitio para otro, ¿no? Es un avance importante. Eso sí que es inclusivo, eso es muy inclusivo, que es otro de los retos que tenemos en la sociedad, evidentemente, el ser más inclusivos. Y en ese avance, en esa transformación, vosotros lo tenéis claro, estáis apostando por ello, estáis invirtiendo y es imparable. ¿Cómo ves al resto de sectores? Porque claro, la movilidad, los sectores, el transporte, todas las empresas de alguna manera, la movilidad de sus empleados, la movilidad de mercancía, todo el tema de Internet, que también está haciendo una revolución en el mundo del transporte, ¿no? Que en un momento dado te puede llevar un sacapuntas a casa. ¿Cómo veis la implicación del resto de sectores? Bueno, yo creo que todo el mundo está tremendamente sensibilizado con esto. Nosotros hace 2 años hicimos un proyecto muy bonito en ANFAC, se llamaba el Plan 2040, donde precisamente hablábamos de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo el sector de la movilidad, o sea, todo el ecosistema que se puede generar y toda la riqueza que se puede generar en España alrededor de la movilidad sostenible, ¿no? Y ahí hablábamos de que de aquí al año 2040 habría que invertir sobre 54.000 millones de euros en infraestructuras y muchísimas otras cosas, pero se podía generar un PIB de 300.000 millones de euros. O sea, el PIB de España ahora mismo está un poquito por debajo de 1,2 billones de euros. O sea, estamos hablando de un 25% del Producto Interior Bruto actual, que es mucho, ¿eh? Y como siempre digo, y estábamos comentando antes, 1 euro de PIB no es igual a 1 euro de PIB, porque 1 euro de PIB de alto valor añadido, donde detrás hay pues un alto salario que tiene una alta cotización a la seguridad social, un alto pago de IRPF, el impacto que tiene a nivel social no tiene nada que ver con 1 euro de PIB, desgraciadamente, de sectores que son tremendamente respetables, que yo los respeto todo, pero que lamentablemente no tiene tanto valor añadido como puede tener todos estos modelos de negocio, todas estas nuevas oportunidades de negocio que se pueden crear alrededor del coche conectado, del coche autónomo, del coche eléctrico. Totalmente.
Y la gran diferencia esa de un PIB, de un euro con valor añadido no tiene nada que ver a un euro sin valor añadido. Y culturalmente, y es algo en lo que incide mucho, y tenemos que cambiar esa mentalidad y apostar por ello. Y España es una apuesta, y concretamente en este caso que estamos en Madrid, el alcalde lo tiene como uno de los retos, que en Madrid, por supuesto, apuesta por un turismo de calidad, que es valor añadido al fin y al cabo, y una ciudad ejemplo, modelo de sostenibilidad, donde la movilidad va a ser clave en ese sentido. España, en el plan este 2040 que hicimos en ANFAC, tiene una oportunidad tremenda. Y nosotros muchas veces le decimos al gobierno que el sector de automoción es un proyecto de país. El sector es un proyecto de país porque representa el 10% del Producto Interior Bruto de España. O sea, no estamos hablando de un 10% del Interior Bruto de España, volviendo a lo mismo que decíamos antes, de altísimo valor añadido, ¿no? Y España tiene unas condiciones fantásticas para esto. Tú comentabas el tema del litio. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, podemos ser una potencia mundial en fabricación de hidrógeno. Tenemos muy buenos ingenieros. España forma muy buenos ingenieros, por mucho que criticamos, tal y cual, forman muy buenos ingenieros, y eso las empresas multinacionales lo saben cuando reciben los ingenieros españoles. Tenemos muy buenos ingenieros de software, tenemos una sociedad muy digitalizada. España está mucho más digitalizada que Alemania. Sí, cierto, mucho más. Cierto. España, Payete lo dice continuamente, y yo creo que todo el mundo tenemos que repetirlo. España tiene más fibra óptica que Italia, que Inglaterra, que Francia y que Alemania juntas. Dijo concretamente que en Villaconejos hay más fibra óptica, que es donde está aquí la fábrica, que en Baviera. O sea, es un ejemplo real que lo dijo en el Consejo, Pablo. O sea, lo que te quiero decir, y después encima, dentro de toda la desgracia que ha supuesto la pandemia, también ha puesto de manifiesto de que la deslocalización del talento es una oportunidad. Es decir, España es un país fantástico para vivir. Y la pandemia nos ha enseñado que podemos trabajar en remoto. Entonces, la combinación de todo esto hace que tengamos un potencial tremendo. Sí, es cierto. Y en eso que decía Payete también hay otra cosa. Durante esta pandemia, el país que mejor ha aguantado la sobrecarga de todos conectados a la vez ha sido España, que el resto de países europeos no han aguantado y se ha caído muchas veces la red. Y gracias a la infraestructura de telefónica, yo te digo, y te lo decía, y con toda la razón. Y espero que no me esté escuchando ningún compañero alemán. Yo cuando vuelo de Hannover, me vienen a recoger a Hannover y me llevan a Wolfsburgo, en la mitad del camino, y estamos hablando de una zona tremendamente industrial de Alemania. O sea, cuando salgo del área metropolitana de Hannover y voy por la autopista, pues tengo muchísimos tramos que voy ciego de datos. Y hasta ciego de cobertura de teléfono móvil. En Alemania. Y en una zona industrial de Alemania. O sea, las posibilidades que tenemos son enormes. Tenemos buen potencial. Nos falta una cosa. Valor añadido que tú decías antes, y creer un poco más en nosotros mismos. Sí, eso sí. Que es importante para, además de hacerlo, venderlo, transmitirlo, que yo creo que eso es un creer en nosotros mismos es más de la mitad del camino. Efectivamente. Y eso es algo, también es otro de los retos que tenemos ahí. ¿Y para cuándo crees tú que puede ser el coche autónomo? Pues el coche autónomo va a llegar antes que llegue la legislación que regule el coche autónomo. Va a obligar a la legislación. Va a ir por delante de la legislación. Nosotros estamos estimando a final de esta década la llegada del coche autónomo. La tecnología está. Los que estén familiarizados con el mundo técnico saben que el tema está que queremos llegar a un nivel de seguridad del 99,9999% de seguridad. Un riesgo cero no existe. No, riesgo cero, pero riesgo de verdad, pero súper reducido. Y podemos estar en un 98, 99. Y los que se dedican a esto saben que pasar del 99 a pasar al 99,3 es un salto. Es un salto tremendo. Y si encima quiere llegar todavía mucho más allá, el salto es brutal. Yo he conducido coches autónomos ya en Alemania. Hace 3 años por ahí estuve en un Audi 3 o 4 años, ya iba en un Audi A7 autónomo, que tenemos un permiso de las autoridades bávaras para en unos tramos de autopista probar los coches. Iba a 140 km por hora en la autopista, el coche adelantaba, el coche incluso abortó un adelantamiento porque iba a adelantar y un coche por detrás lo abortó, salió de la autopista, lo hizo todo. Perfecto. Atrás, el Audi A7 tiene un maletero gigantesco. Todo el maletero de atrás era un ordenador, entero, todo el maletero. Un año más tarde probé otro prototipo.
todo ese maletero que era el ordenador tenía el tamaño de un iPad. El ordenador ya estaba metido en la guantera. En un año. En un año. En un año. Entonces, lo que te quiero decir es que la velocidad a la que va esto es tremenda. Es verdad que pasar de 0 al 98%, pues se pasa, entre comillas, muy rápido, entre comillas, grandes comillas. Pero cuando ya estás en ese nivel y quieres llegar a un nivel más alto de seguridad, las inversiones son muy grandes. Por eso estamos hablando al final de esta década. Hay 2 grandes proyectos en el grupo, Artemis, para las marcas premium, y Trinity, para las marcas de volumen de coche autónomo, y las inversiones son brutales. Es que es el coche que va a cambiar el mundo. Totalmente. Y va a cambiar la sociedad, ¿no? Y va a cambiar las posibilidades que vamos a tener como sociedad. No, es una evolución impresionante. Como todo en la vida, adaptarse, renovarse o morir, no hay otra. Pero tú imagínate que, bueno, es que a mí me gusta mucho ir conduciendo de Madrid a Málaga, pero hombre, si te vas encima durmiendo una siesta y viendo una película en tu coche, tal igual, pues joder. Tenemos que acostumbrarnos, porque al principio no te fías, luego ya vas cogiendo confianza. Mira, yo tuve la experiencia de la primera vez que probé un coche autónomo hace ya bastante. Esta vez ya solamente era en circuito porque necesitaba de unas balizas, ¿no? Fue en un circuito en Cataluña. Y me acuerdo que yo no lo conducía, iba un piloto profesional. El piloto profesional dio la vuelta con el coche, era una 7 también. Y dio la vuelta, pero vamos, como va un piloto profesional. Pero un piloto profesional transmite muchísima sensación de seguridad. O sea, llegabas al final de la recta, ibas a 200 y pico kilómetros por hora, frenaba, corregía el coche, hay un poquito de derrape y iba trazando tal y cual. Entonces hace la primera vuelta a él y a la segunda le dice, ahora va el coche. Le da el botón y suelta. La primera sensación que te da cuando el coche empieza a acelerar y tú ves que el cuenta kilómetros va a 220 kilómetros por hora y ves que la recta se acaba y ves que el señor al lado, tú dices, hombre, por favor, coge el volante. Y te das ganas tú de coger el volante. Pero de repente aquello empieza a funcionar, frena, gira, corrige y hizo la vuelta más rápida que el piloto profesional. El coche. La hizo más rápida. Es verdad que era un entorno controlado, con balizas y tal. Y el gran reto, eso fue hacía bastantes años, y el gran reto es que el coche sea realmente autónomo, que es en lo que estamos trabajando. Pero no te, cuando tú pasas esa primera impresión, la verdad es que te sientes seguro. Bueno, al final es como todo, te vas familiarizando. El avión hoy día va por piloto automático, el 80 al 90% de las cosas que hace. Y a veces aterriza y es Pero es verdad que están balizados, claro, en el aterrizaje. Claro. Y el gran reto aquí es que no está balizado, que te puede parecer un coche en una esquina, o sea que necesita, y sobre todo necesitamos muchos decenas de miles de kilómetros de rodaje de coche autónomo para acumular datos e ir construyendo y que el algoritmo vaya aprendiendo y se vaya rodando. No es imparable y vamos a llegar ahí. Seguro. Pues Paco, voy a dar la palabra a Javier porque tendrá algunas preguntas. Todavía tenemos margen de tiempo, 10 minutitos. Javier, tienes algunas preguntas que han transmitido la gente, ¿no? El que está aquí. Sí, muy buenas de nuevo. Tenemos algunas preguntas que nos han formulado y algún comentario. Es súper interesante la charla. La verdad es que es apasionante ver un poco la evolución que ya tenemos y la que nos viene, ¿no? O sea que apasionante la conversación. Nos preguntaban un poco por las nuevas fórmulas de acceso a la movilidad, como el car sharing, y la pregunta es un poco si ha venido a quedarse o cómo se ve desde el sector que pueda evolucionar, ¿no? Esto que ya llevamos unos años de experiencia, ha ido creciendo. ¿Cómo se ve que pueda evolucionar este modelo? Hombre, yo creo que es una pregunta muy buena y ahora mismo quizás nadie tenga una respuesta exacta de cómo puede evolucionar este modelo. Los hechos. Nadie ha ganado dinero con car sharing. Eso es un hecho. Es verdad que todo el mundo estamos aprendiendo, todo el mundo estamos en car sharing porque tenemos que aprender y tal. Y hay un gran question mark y es como consecuencia de la pandemia, qué apetito va a tener la gente, ¿no? De esto de montarse en un coche donde antes hasta otro y no el proceso logístico, el coche igual no está totalmente higienizado, no es lo mismo que un rentacar, que tú entregas el coche en un rentacar, el coche lo higienizan y te sientes seguro de meterte en este coche, ¿no? En un coche de car sharing, no sé, ¿no? Ahí tenemos que dar un poquito más de tiempo para ver un poco cuál es la reacción del público y ver si en todos los proyectos de car sharing que están ahora mismo circulando,
si esto tiene un impacto, se produce un cambio de hábito del consumidor que pueda condicionar el modelo de negocio. El car sharing será negocio cuando tengamos coches que estén expresamente fabricados para car sharing, porque ahora mismo estamos usando vehículos que son diseñados bueno, para meterte por la Sierra de Madrid y conducir, evidentemente respetando todos los límites de la circulación, pero por carreteras viradas, con seguridad, con unas suspensiones, o sea, con unas prestaciones excesivas para lo que es la necesidad de un car sharing urbano, donde el coche va por 60, 70 kilómetros por hora máximo, ¿no? Si coge una M30 o algo así, y no necesita tanta ingeniería de producto. Y esos son costes, ¿no? Eso es un capítulo. Y eso hay que empezar a diseñar coches para ese caso de uso. El segundo elemento es el tema logístico. El segundo gran coste del car sharing es el tema logístico. Los coches los tienes que cargar. Y eso es tiempo que el coche no está facturando. Y después también los coches los tienes que reubicar, porque los coches funcionan y la gente lo deja donde lo deje. Después lo tienes que reubicar. Es decir, hay una serie de costes ahí que hace que con los coches actuales sea casi imposible ganar dinero con el car sharing, porque al final el car sharing, el pricing del car sharing tiene que estar intermedio entre lo que es el transporte público y lo que es un taxi. Porque si es más caro que un taxi, te coges un taxi, ¿no? Entonces, el pricing lo tienes muy condicionado en ese intervalo. Entonces, si el pricing lo tienes condicionado en ese intervalo, lo que tienes que atacar son los costes. Y los costes son muy difíciles de atacar con los coches actuales. Nosotros, en el grupo Volkswagen, tenemos un proyecto que lo lanzó SEA, Minimov, que es un coche que está específicamente diseñado para esto. Es un coche biplaza, una plaza delante, otra plaza atrás. Es un coche que va a batería, que la batería se reemplaza, no se carga. Es como una maletita, tú llegas, tienes una furgonetita, el coche está aparcado, paras al lado del coche, quitas y metes otra, con lo cual el coche está cargado. Y después un coche que ya la plataforma está diseñada para la conducción autónoma, con lo cual el coche se podría reubicar solo dentro de la ciudad. Es decir, con ese tipo de producto sí que puede existir modelos de negocio muy interesantes para el car sharing, pero ahora mismo estamos todos en fase de aprendizaje. Estamos sabiendo que estamos perdiendo dinero, pero estamos para aprender. Ahora hay toda una evolución, una inversión. Estamos para aprender, para ver cuáles son los pain points, cuáles son los puntos que tenemos que atacar, pero el aprendizaje básicamente es el que te he comentado. Pero va a ser una de las claras de movilidad que van a tener todas las ciudades, ¿no? Va a ser uno de los elementos de movilidad de futuro. Yo creo más para el viajero, me refiero. Yo creo más, por ejemplo, en proyectos como el que tenemos en el grupo Volkswagen de Moya, que es una empresa que tenemos, que lo estamos pilotando en Hamburgo, que estamos hablando de microautobuses donde la gente no tiene mucho espacio, ¿no? Es casi como una movilidad individual, porque no estamos optimizando al máximo la capacidad del microautobús. Por supuesto es eléctrico, y que las rutas no son fijas, son rutas dinámicas. La ruta la va confeccionando en función de la demanda. Imagínate como un enjambre de abejas, ¿no? Estos microautobuses que se van moviendo por la ciudad en función de dónde están las demandas de movilidad de la ciudad. Y eso encaja muy bien dentro del concepto que tenemos en el grupo Volkswagen de la ciudad como cliente. El transporte público, y esto quizás sea políticamente incorrecto decirlo, y mi responsable de comunicación me dirá, ahora es cuando va a meter la pata, el transporte público es tremendamente ineficiente. Si lo analizas con criterio de racionalidad, es decir, tenemos una enorme capacidad instalada para poder digerir una demanda de transporte público enorme a primera hora de la mañana y al final de la jornada laboral, y el resto del día el metro va casi vacío y los autobuses van casi vacíos. Y estamos pagando toda esa infraestructura. Sin embargo, estos modelos de rutas dinámicas permitirían un transporte público muchísimo más eficiente. Muchísimo más eficiente. Y los algoritmos están ahí. Estamos aquí en el móvil y yo quiero ir a la plaza de Cibeles. Y entonces me dirá, vaya usted a esta. Nuevamente te ofrece como más o menos 100 metros donde tú estás. Vaya usted a esta esquina y le recojo. Entonces, un microbús, ¿no? Que va a pasar por aquí cerca, se desvía un poquito para no perjudicar tampoco al resto de los usuarios, se desvía un poquito, te recoge y te deja en tu sitio. ¿Bien? Y eso en el futuro serán robots, no hará falta ni siquiera un conductor, será un robot el que lo haga. Así como vemos nosotros más el futuro. Más que el coche es individual, que hay aparcado por diferentes puntos de la ciudad, por una cuestión de eficiencia. De pura eficiencia. Lógicamente.
Javier, ¿más preguntas? Sí, en esta línea también nos preguntaban por el papel que puede jugar el renting, ¿no? Es una locomotora importante en el mundo de la automoción. Hay muchas compañías que mueven muchos vehículos. ¿Qué papel crees que puede jugar todo este sector, ¿no? del renting en el desarrollo de la automoción y en el desarrollo económico del sector? Bueno, muy importante, ¿no? Nosotros, de hecho, como grupo tenemos una compañía de renting. Tenemos Volkswagen Financial Services, que es una de las mayores financieras de consumo de España, ¿no? Y creemos muchísimo en la fórmula de renting y sobre todo, además, en estos momentos de incertidumbre tecnológica, yo creo que es una fórmula muy atractiva para muchos clientes de no comprometerse con un excesivo plazo de tiempo con un vehículo, tiene un vehículo en forma de renting de 3 o 4 años hasta que se sienta más seguro, ¿no? Con todas las ofertas tecnológicas que está de híbridos enchufables, de 100% eléctrico, tal y cual. Y yo creo que jugará un papel muy importante en el futuro. Una de las más importantes es que tenéis banco propio y todo, ¿no? La financiera. Sí, tenemos un banco, tenemos Volkswagen Bank, que es el banco, y después tenemos la financiera de marca, que a nivel de crédito de consumo, yo creo que si no es la más grande de España, una de las mayores de España. Lo que pasa es que, bueno, somos muy discretos, no lo decimos, aprovecho ahora para decirlo. Hay que vender siempre, hacerlo bien y transmitirlo. Así es. Sí, nos preguntaban también, que antes hablábamos del tema de las baterías, algo que está tan de moda y tan esperado, ¿no? La evolución de las baterías. ¿Dónde se fabrican actualmente? ¿En España, Alemania, en China, en Asia? Las baterías actualmente, y esto es un tema que hay que corregir, pues se fabrican pues, fundamentalmente pues, en Corea, en Japón, en China. Y de hecho el grupo Volkswagen tiene un proyecto de montar 6 gigafactorías de baterías. O sea, tenemos un joint venture con Northvolt, una compañía escandinava que es líder mundial en diseño y desarrollo de baterías, y hemos creado una joint venture. Evidentemente ellos son una empresa relativamente pequeña, no tienen la capacidad de inversión nuestra para instalar 6 megaplantas de baterías en Europa. Nosotros queremos controlar, a nivel de grupo Volkswagen, eso ha sido un cambio estratégico muy importante en los últimos años, nos hemos movido de pensar que las celdas de batería iban a ser un commodity, a considerar las celdas de batería una fuente de ventaja competitiva, y que queremos controlar este proceso. Y tenemos también una empresa en Estados Unidos de investigación y desarrollo, que es la empresa que está más avanzada en lo que es el diseño y desarrollo de batería de ion litio estado sólido, que esa es la siguiente generación de batería, y ahí es cuando ya hablamos de tiempos de carga de 10 minutos, autonomía de 700 kilómetros. Eso es un cambio radical. Sí, eso es the end of the game. Claro, ya es que la apuesta es segura. Sí, y eso cada año llega antes. Es increíble la velocidad a la que se está anticipando todo. Sí, otra pregunta nos decía que antes hablabas del cambio constante, ¿no? El círculo virtuoso. ¿Qué papel crees que juega ahí la formación, ¿no? en crear ese círculo virtuoso y constante evolución? ¿Qué papel puede jugar dentro de la formación, ¿no? Todo. Las empresas las cambian las personas. Las empresas las transforman las personas. Las empresas no las transforma el medio exterior. El medio exterior las destruye si las empresas no se adaptan a ese medio exterior. Y quien adapta a las empresas son las personas. Y eso implica, evidentemente, que el reto, yo creo que tenemos en todas las empresas, sobre todo en un mundo que cambia, la velocidad que cambia este mundo, es tener unos equipos que sean lo más adaptables posible. La adaptabilidad para mí es la mayor fuente de ventaja competitiva de cara a futuro, por la velocidad en la que cambia todo. Y eso evidentemente está íntimamente relacionado con la formación. Nosotros invertimos muchísimo en formación, muchísimo. Es parte de la cultura del grupo Volkswagen. Pero nosotros invertimos muchísimo en formación y apostamos muchísimo por el desarrollo de la persona, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también el plano personal. De hecho, el lema de todos los encuentros nuestros de empleados siempre es el mismo: creando la mejor versión de nosotros mismos. O sea, te da una idea, ¿no? del enfoque que tenemos como compañía en este capítulo. En la Cámara queremos mucho, nosotros también tenemos el Instituto de Formación Empresarial, donde formamos a empleadores y empleados porque consideramos que es clave para que nuestras empresas avancen, sean más competitivas. Y lo que tú dices, no solamente las capacidades de la persona en la formación, sino también en las aptitudes frente a los cambios y frente a la implicación y compromiso. Nosotros ahora mismo estamos en transformación de modelo de negocio, ¿no? Porque tenemos que hacer muchos cambios en el modelo de negocio. Y yo me siento particularmente orgulloso de que cada vez
que tenemos que abrir una línea nueva, no tengo que ir afuera a contratar a nadie. Claro. Promociones internas. Porque la gente que tengo tiene la capacidad de adaptarse y tiene la capacidad de, no tiene miedo, tiene la actitud correcta y bueno, también es cierto que llevamos muchos años trabajando en esto, hemos hecho una renovación muy importante de la plantilla, el nivel de cualificación de nuestra gente es altísimo, la motivación que tiene es altísima, la actitud es inmejorable y a mí me maravilla en ese sentido, ¿no? De gente que ha estado manejando el negocio tradicional y aparece un nuevo modelo de negocio y la rapidez con la que domina ese modelo de negocio y empieza a dar resultados. Es un gran estímulo, es el saber que puedes promocionarte dentro de tu propia empresa, motivación e implicación con la misma. Javier. Ya para cerrar, porque se nos va el tiempo, el sector de automoción está en constante movimiento, ¿no? Hay fusiones, hay cambios, hay movimientos. ¿Se espera que haya nuevos competidores en el sector, digamos, que aprieten un poco más el ecosistema actual? Bueno, claro, el sector de la automoción ya se entiende en un sentido muy amplio, ¿no? Si hablamos del sector de la automoción, de lo que es fabricación de automóviles, yo le tengo mucho respeto a la fabricación de automóviles, ¿no? Poner eso entre comillas, por favor, ¿eh? No es lo mismo fabricar 300.000 coches que fabricar 3 millones. O sea, las escalas no tienen nada que ver y lo fino que tiene que ir todo el proceso de fabricación es tremendo. Si alguno hace el ejercicio de coger lo que costaba en España una cerveza hace 20 años y lo que costaba un coche y aplica los incrementos y le aplica a un coche, o sea, un coche vale en términos proporcionales casi menos que hace 20 años. Eso ha ocurrido en muchos sectores. Entonces, lo que te quiero decir es, y con toda la complejidad que tiene un coche, yo en la fabricación de un coche, yo creo que estamos lo que estamos. Ha aparecido Tesla, que tiene sus dificultades, ¿no? Y está en la prensa, ¿no? Con el tema cuando ha pegado el cambio de escala, ¿no? Cuando quiere llegar a fabricar un volumen ya mucho más alto del coche, y pues lo acabarán haciendo, ¿no? Porque esto es cuestión de tiempo y es cuestión de perseverancia y tal y cual. Pero yo no espero más players de los que están. Sí que espero mucha gente entrando, digamos, en ese otro nuevo sector de automoción que se está abriendo, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de datos. Entonces, ahí, evidentemente, Google tiene mucho interés, Apple tiene mucho interés. A nivel macro, para los próximos 20 años, uno de los mayores profit pool a nivel de economía global es todo lo que va a haber alrededor de la movilidad sostenible. Es uno de los mayores profit pool. Cuando estábamos hablando del ejemplo que te dejé del coche autónomo del dato, que evidentemente eso atrae, ¿no?, la atención de grandes players como Microsoft, como Google, como Apple. Yo creo que todos ellos van a jugar un papel muy importante en el sector de automoción. ¿Cómo? No lo sé. Fundamentalmente proveedores, ¿no? Al final de servicios. Pueden ser proveedores, pueden ser... Yo creo que el gran reto que tenemos en el sector de la automoción es que no nos convirtamos en portadores de un valor que monetizan otros. Nosotros ponemos el coche, ponemos el ecosistema, ponemos toda la tecnología y después llegan otros y lo monetizan, ¿no? Si tú ves el sector de las telecomunicaciones, ¿quién son los que han hecho todas las inversiones en fibra óptica, tal y cual? Y evidentemente pues tienen unos negocios y tal. Pero cuando tú ves todo el negocio que se ha montado encima de las redes de datos y ves qué porcentaje de ese negocio se quedan los que han hecho la inversión gorda y qué porcentaje se lleva el resto, estamos en este ejemplo, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno, muy gráfico, ¿eh? Entonces nosotros lo que tenemos el gran reto que tenemos como sector automóvil de cara a estos grandes players es ese, ¿no? Que no nos convirtamos en portadores de un valor, que pongamos toda la infraestructura sobre la cual viaja el valor, pero la monetización de ese valor se la lleva otro. Y además tienes que mantener esa infraestructura. Y además la tienes que mantener. Sí. Voy a hacer una última pregunta sobre lo que estás hablando. ¿Se apuesta al sector del automóvil futuro? ¿Calidad o cantidad? Calidad. Calidad. Todos los fabricantes nos estamos alejando de esa lucha fratricida, ¿no?, que teníamos en términos de cuotas de mercado. La cuota de mercado, el volumen sigue siendo importante, pero es que tenemos que ir a calidad porque en el sector del automóvil, por ejemplo, nosotros tenemos que invertir 73.000 millones de euros en los próximos 5 años. Eso sí o sí, es cuestión de supervivencia. Esos 73.000 millones de euros los tenemos que ganar. Claro. O sea, nosotros no somos una high-tech company que mañana suelta un 10% de su capital y en 24 horas tiene los 70.000 millones en caja.
desgraciadamente o afortunadamente, ¿no? Porque para mí afortunadamente. Sí, pero yo todavía no acabo de entender ese modelo de negocio de Bueno, levantamiento. Sí, pero es así, pero tú tienes compañías que venden. Fíjate, por ejemplo, la capitalización bursátil que tiene Tesla y la que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Que la nuestra mejora muchísimo, ¿no? Pero tú ves, dices, bueno, Volkswagen, 118 fábricas, 10 millones de coches, 660.000 empleados. Al PIB. Y bueno, y fíjate la diferencia de valoración entre una empresa y otra. Entonces, en el sector de la automoción nos tenemos que ganar el dinero que tenemos que invertir. No podemos depender de hacer una ampliación de capital y levantar 70.000 millones porque no nos lo dan, sencillamente no nos lo dan. Nos lo tenemos que ganar. Y eso nos lleva a todos a que tengamos que apostar por la calidad, a que tengamos productos con mayor valor añadido, con mejores márgenes, para ser capaces de generar el dinero que necesitamos para financiar toda la transformación. Fundamental, efectivamente. Y tener a los empleados en el poder adquisitivo, lo que hemos hablado muchas veces, ese nivel del país desarrollado, Alemania, España y más, y la contribución. Totalmente de acuerdo. Paco, ha sido un placer, un honor, muy instructivo. Nos has dado una visión de un sector tan importante, el empleo, en PIB, como has dicho, en inversión de I+D+I, que obliga al resto de sectores a adaptarse, sostenibilidad clave, futuro, coche autónomo y el valor añadido como elemento diferenciador importante y que contribuye a la sostenibilidad también el valor añadido, porque apuestas por calidad en vez de por cantidad, es decir, al final consumes menos recursos y generas menos residuos porque tiene más durabilidad. Por lo tanto, nos has dado una visión estupenda y, como digo, en un sector tan importante en el PIB, tan importante en empleo, las industrias auxiliares que tenemos y como referente para el resto de sectores en los avances que hacéis en las inversiones a los que tenemos todos que acoplarnos, adaptarnos y guiarnos por nosotros también. O sea que, Paco, muchas gracias y te doy la palabra para ti para despedirte. No, solamente de verdad daros las gracias por la invitación y la verdad me he sentido muy a gusto y espero que lo que haya compartido con la audiencia haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. De mucha utilidad y estás en tu casa, ¿cómo no vas a estar a gusto? Estás en tu casa. Muchas gracias. Fenomenal. Paco, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y cerramos de aquí. Esperamos teneros en nuevos eventos que seguiremos proponiendo para que asistáis y compartir pues, ideas, evolución de los sectores, especialmente con nuestros socios protectores que apoyan, impulsan y desarrollan la actividad de Club Cámara. Muchas gracias y buen día a todos.